Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. José, un director. Lo tenéis este año, ¿es cuándo? ¿Habéis empezado este curso? Sí, primero. Buenos días. No. La consejera con Pérez, ¿no? Presentando. Más o menos. De momento estamos trabajando un poco el tema de historia. Entrado en las revoluciones liberales que estábamos viendo ahora. ¿Y esto cómo lo veis? Más complicado. Además, como es más práctico también, pues No es tanta teoría. Además, luego pueden entrar directamente a la universidad. Sí, ¿no? sí, sí. Y de las ciencias de la PAU. Que la PAU normalmente se hace antes de que ellos reciban sus notas, con lo cual la mayoría de ellos no arriesgan porque si después les llega... Eso la ligera, no es más inteligente y eso. No, es que sea sistemáticamente. Nosotros tenemos un primer curso de bachillerato. Tiene que ser indagador, audaz, tiene que tener todo un perfil, unas características que les van a dar. Todo este proceso de cálculo de errores es importante en la experiencia. Sí, Andrea, gracias. Como es inapreciable, no se representa. Buenos días. Buenos días. Nieves Fernández, Hola. profesora de Física y Química. Y Pilar Carrasco, que también es por allí. Hola. Pero se puede adaptar, ¿no? ¿Se puede llevar bien esto? Sí, de momento sí. Sí, además. Todo es que han hecho una práctica. ¿Cómo se procede con el equipo este de trabajo? La característica de este bachillerato, en primer lugar, es su reconocimiento internacional. Es decir, esto depende y está homologado por una organización internacional, que es el IBO, la Organización del Bachillerato Internacional, que tiene su sede en Zúrich, en Suiza, y con unos estándares muy exigentes y muy altos. El profesorado es un profesorado que se ha visto reforzado, es decir, hay una mejor ratio de profesor-alumno. También el profesorado ha tenido que seguir un procedimiento de preparación especial en conexión y en relación con el IBO. Y esto hace que, bueno, pues, sea, como digo, unos estudios muchísimo más exigentes. Es una selección que se ha hecho en base a una nota media ya de por sí elevada, es decir, por el 7 o por encima de 7, una calificación de notable media, y luego es voluntaria, la participación es voluntaria, y también se le hace al alumno una entrevista personal para ver sus capacidades, porque se trata de un perfil de alumnos que exige el IBO, unos alumnos con una especial capacitación pues para la investigación, para la inquietud intelectual, en fin, realmente es una experiencia muy interesante. La idea nuestra es, a la vista de cómo se implante, cómo vaya desarrollándose en este instituto, porque este es un programa, está en fase de pilotaje, si la cosa funciona bien, pues ir extendiendo paulatinamente, poniéndolo en otros centros públicos de la Comunidad Valenciana. También uno de los detalles importantes que nos interesa mucho es el alto contenido en inglés de las materias, es decir, no solamente es que la asignatura de inglés se desarrolla de una manera especialmente fuerte, sino que además algunas de las materias son impartidas directamente en inglés, y por lo tanto eso forma parte un poco del ideal que tenemos de trilingüismo en nuestra comunidad, es decir, del ideal de que cuando acaben sus estudios los alumnos nuestros pues sepan dominen los tres idiomas, el valenciano, el castellano y el idioma inglés en este caso.